Bienvenidos a Historias del Arte contadas desde Barcelona. En esta serie os contaremos historias que han sido invisibilizadas y que difícilmente podremos encontrar en los libros de texto o en los museos. Hoy os hablaremos del SIDA, esa pandemia que causó estragos a finales del siglo pasado. El SIDA no solo ha transformado nuestra relación con el sexo, sino que es muy importante para entender la transición española. Por eso hoy os hablaremos de la crisis del SIDA y lo haremos a través de colectivos y artistas que han tratado de visibilizar esta pandemia. Muchos consideran que el periodo que va desde 1960 hasta 1990 como el periodo de la gran transición en la cual las sociedades occidentales redibujan su relación con el sexo. Este periodo tuvo que lidiar con la aparición y la propagación del virus del SIDA y además en España tuvo que lidiar con el fin de la dictadura. Durante el franquismo se impusieron unos valores acordes a la ideología de moral cristiana, familia tradicional, privilegio patriarcal, así como un ideal de mujer al cargo de las tareas domésticas. Se promovió una masculinidad viril que se contraponía al estereotipo del homosexual afeminado, que fue duramente rechazado y perseguido. Para ello, el franquismo hizo uso de herramientas como la radio, la prensa y el sistema educativo. La ley de vagos y maleantes, que luego fue sustituida por la ley de peligrosidad social, animaba a la población a denunciar cualquier comportamiento que se saliera de los cánones que antes hemos mencionado. Además, esto no solo causó el encarcelamiento de muchas personas homosexuales, sino que provocó una paranoia persecutoria generalizada. Los efectos de la ley se mantienen hasta 1988. Fijaros, 11 años después del final de la dictadura. Este hecho no es una anécdota, sino que es un claro reflejo de cómo la transición española fue incapaz de eliminar los efectos del franquismo de sus instituciones. Considero que la narrativa oficial sobre la crisis del SIDA y del movimiento anti-SIDA tiene una representación bastante androcéntrica, ¿no? Tiene una representación pues, en general masculina y sobre todo homosexual masculina, que por un lado pues, ha sido problemático para el movimiento LGTB, bueno, ha sido problemático para el movimiento de maricas y tal, ¿no? Porque pues igual habría debates de cómo visibilizamos esta problemática, cómo visibilizamos toda la cuestión de los métodos barrera, pero sin a la vez acabar subrayando esa relación de homosexual y SIDA. También ha sucedido que en la representación oficial de la crisis del SIDA las personas racializadas y las mujeres se han quedado fuera. Yo sobre todo subrayo a las LSD, que aparte de ser icónicas de los 90, ¿no? Haciendo esa combinación entre hiperidentidad, posidentidad, pues también hacen ese giro, visibilizando el VIH y las enfermedades de transmisión sexual en general, y hacen, por ejemplo, un taller que se llamaba Sexo Seguro y Boyero, y que posteriormente apenas se ha repetido, ¿no? LSD surge de una reunión, el nombre, de una reunión de lesbianas, de bollos, de mayoritariamente el barrio de Lavapiés, en Madrid. Es decir, no queríamos ser siempre las mismas, ni ser identificadas fácilmente por el poder, ¿no? Sino es esa alteración, ese juego de alteración que producían los ácidos a nivel mental, a nivel de experimentación de otras realidades, y también una resistencia a ser visibles 100%, a ser identificadas como algo fijo, como una identidad fija. Entonces, LSD es un juego de palabras, de siglas, de significados que responden a ese definite y cambia, y por eso adopta significados diferentes.
lesbianas sudando deseo, lesbianas sediciosas deliciosas, lesbianas saliendo domingo. Bueno, la radical gay surge en el contexto que os acabo de describir, igual que el SD, éramos amigos, amigas, seguimos siendo casi todos. Surge a principios de los años 90, pero ya de alguna manera está inscrito en relaciones que vienen de finales de los 80, ¿no? Está atravesado por la pandemia del SIDA y lo que supone que nuestros amigos y nuestras amigas, de las que no se habla muchas veces, sean seropositivas, de salir de una década un tanto esplendorosa desde el punto de vista institucional, pero que no contemplaba las subculturas ni todo la crítica política que arrastrábamos mucha gente que teníamos militancias en partidos radicales o veníamos de la autonomía del movimiento, y en un escenario de pomposidad y coactuación institucional marcado por las Olimpiadas aquí en Barcelona como escenografía, marcadas también por la capitalidad de la cultura de Sevilla y por toda una serie de relaciones que enarbolaba el Partido Socialista y que nos abría a una Europa triunfante que no era la Europa ni respondía a nuestras vidas. Evidentemente el SIDA y todo lo que supuso, es decir, la homofobia institucionalizada, el desprecio, la vulnerabilidad, tuvo un lugar muy importante en nuestras vidas porque el 80% de las personas activistas eran seropositivas. Lo descubrieron además en un momento donde SIDA era igual a muerte para muchas personas. Entonces, darle la vuelta a esa resistencia, retomar la vida como un principio político fue importante, ¿no? Como os he comentado anteriormente, el SIDA irrumpe a comienzos de los 80 en plena época de liberación sexual. En Estados Unidos se le conoce como una enfermedad marica y en España se la apoda como la peste rosa. Hoy en día sabemos que es una enfermedad que nos afecta a todas por igual. Había una actividad que eran poemas y cosas así, a nosotros se nos ocurre el hablar del SIDA. SIDA, la flecha. Suma y SIDA. SIDA del Vaticano. SIDA Calatayud. SIDA París, papá. Pregunta por los apaches. Quien va a Sevilla perdió su SIDA. En un momento en que la aparición del SIDA deja a los frentes que habían nacido para el gozo, para la liberación, para todo esto, ¿no? Nos pilla totalmente pues, desprotegidos, desprotegidos de todo tipo, de teoría, del cuerpo, de tal, o sea, con apenas salido, como digo yo, de aquella dictadura y de aquella infancia y de aquella tal, pues apenas unos años, es como viene lo que toda la prensa y toda esa está hablando como que son los homosexuales los que son portadores de exclusividad. Y se dicen cosas, pues como se sabe, sobre la peste rosa, sobre el castigo divino, mientras que a la vez estábamos viendo morir clandestinamente
a gente, a nuestros propios amigos, ¿no? Y nosotros estábamos pues sin preparación alguna para afrontar eso, ¿no? Era una letanía de nombres que producían la sonrisa en la gente y no el llanto, como venía ocurriendo. Pero a la vez es también expresión de nuestro desconocimiento de la profundidad del problema, ¿no? La coincidencia de la pandemia con la liberación gay quitó innumerables vidas en las comunidades homosexuales, que empezaron a visibilizarse y a reivindicar sus derechos. En España coincidió además con la proliferación de la heroína por el uso compartido de jeringuillas. Todos estos factores provocaron un terror general que estigmatizó socialmente a los enfermos, sobre todo en los inicios en los que no se sabía exactamente qué era el VIH ni cómo tratar la enfermedad. En 1992, mientras en España se está celebrando los Juegos Olímpicos o la Exposición Universal, el SIDA sigue haciendo estragos. Es la principal causa de muerte a nivel internacional. Mientras los gobiernos, lejos de atajar esta pandemia, miran hacia otro lugar. Hablar del SIDA es tabú y en España el escritor Alberto Cardín o el artista Pepe Espaliu fueron los primeros en anunciar públicamente haber contraído esta enfermedad. Lorenza nace como Ernst Lorenz Bodner, nace en Punta Arenas, Chile, en 1959 en el seno de una familia de origen alemán. Lo que hay que destacar es que a los 8 años sube a un palo de la luz, a un poste de la luz, para coger un nido, y cuando está arriba sufre una descarga eléctrica y a raíz de eso pierde los 2 brazos. Pero viaja a Alemania, en esta vez ya para encontrar una formación, unos cursos, una educación que en Alemania ya está más orientada para la gente con diversidad funcional. Tanto es así que en 1978 Lorenza consigue matricularse en la Facultad de Bellas Artes de Kassel. Hay que destacar de este paso por la facultad que es cuando Ernst Lorenz Bodner empieza a autollamarse y a que le llamen Lorenza. Se deja crecer el pelo, la melena, que se convierte en una nueva extremidad, tan importante como las piernas, en sus performances. Y estas performances iniciales son una mezcla de baile, de pintura y pantomima. Lorenza llega a Nueva York y, para ganar dinero, sigue pintando en las calles, como ya hacía en Alemania y como hará en todas las ciudades por donde viaja. Pinta con los pies en medio de la calle, pinta unas escenas que suelen ser cotidianas, pero que incluyen mucho de sexual, de un descarado que ahora mismo no se podría mostrar. La obra de Lorenza, el grueso, fecha entre finales de los 70 y principios de los 90. Es una obra básicamente simbólica y gira alrededor de 2 ejes, que sería la diversidad funcional y la diversidad sexual. Entonces, tomando como ejemplo o como modelo su propio cuerpo, que ya decimos desde el principio que es un cuerpo, para decirlo en palabras actuales, diríamos que es el cuerpo marica, el cuerpo trans, el cuerpo tullido y el cuerpo enfermo.
Lorenza se identifica con todas las estatuas que encuentra y sobre todo con las estatuas que han sufrido amputaciones, por ejemplo la Venus de Milo. Y no es hasta finales del 91, principios del 92, cuando desde Barcelona ponen un anuncio en la prensa alemana buscando a Lorenza para que encarne o represente a la que será la mascota de los Juegos Paralímpicos, los Juegos Olímpicos, pero para la gente con diversidad funcional. Mariscal diseña a Petra mucho antes de conocer a Lorenza, pero es gracias a Lorenza que empieza a entender cómo funciona una persona con diversidad funcional, y los dos personajes crecen juntos hasta el punto de identificarse. Es decir, no podemos entender la mascota de Mariscal sin Lorenza, y Lorenza, a partir de que se identifica con Petra, cambia. De este segundo paso por Barcelona, Lorenza decide comprar un piso y la intención es quedarse a vivir en Barcelona, pero ya la enfermedad hace que tenga que regresar a Alemania y que mucha de la gente que tiene alrededor empieza a sospechar que está enferma del SIDA en el momento que es uno de los puntos álgidos del SIDA, que es 1992, que para eso llamaban a las Olimpiadas de Barcelona las Olimpiadas de la Muerte. Lorenza acaba saliendo de todo esto como un personaje y se la recuerda como Ocaña, como un personaje que pintaba en la calle. El SIDA pasó a ser una cuestión de vida o muerte, que viendo la falta de capacidad de reacción de los gobiernos, se tomó con una urgencia por parte de las propias organizaciones LGTB, que crearon espacios de información, prevención y detención del virus. Por eso, y aunque el virus tenga un innegable rastro de muerte, también nos ha enseñado a organizarnos y a tomar conciencia de nuestras libertades sexuales. Cómo el SIDA, de alguna manera, enfrentarse al SIDA supone repensar nuestra sexualidad y nuestros cuerpos no como un estigma, sino como redes compartidas de fluidos y afectos que tienen que dar pie a lo político, a crear mundos diferentes, ¿no? Entonces, el SIDA tenía una parte muy chunga, que era que gente enfermaba y se moría, y a veces era inevitable y producía una tristeza enorme, pero tenía una parte muy importante también de resignificar los cuerpos, de dar valor a tu vida, a tu sexualidad, de luchar contra un enemigo enorme. En definitiva, era una lucha por la sobrevivencia física y simbólica, era redefinir todo, era redefinir nuestros cuerpos en términos simbólicos y en términos materiales. La investigación científica ha avanzado mucho, por lo cual es prácticamente imposible morirse de SIDA bajo tratamiento. Yo recomiendo hacerse pruebas cada cierto tiempo, sobre todo después de haber mantenido prácticas de riesgo. Os estaréis preguntando cuáles son las prácticas de riesgo. Pues sobre todo es mantener relaciones sexuales sin preservativo, porque se contagia mediante fluidos genitales y sanguíneos. Nunca por el sudor, por la saliva. Por ejemplo, darse un beso es imposible contagiarse del virus del SIDA. También considerar que es totalmente normal hablar del SIDA antes de mantener relaciones sexuales. Y sobre todo, hazte las pruebas si crees que has tenido una relación de riesgo. Entre lesbianas hay un desconocimiento generalizado de la vulnerabilidad frente a las ETS o incluso de si existe esa vulnerabilidad. Hay estudios que sí que confirman que entre dos mujeres, pueden pasarse cualquier tipo de ETS, todas. Hay menos riesgo y esto también es interesante visibilizarlo. Y en ese momento pues, me doy cuenta de que incluso médicos especializados en enfermedades de transmisión sexual no son conscientes de que las lesbianas pueden contraer ETS o si son conscientes no tienen ni idea de cuáles son los métodos de prevención. Bueno, pues me veo yo explicándole a médicos lo que son unas tijeras y me veo yo explicándoles que las mujeres pueden eyacular
y médicas sorprendiéndose de que pudiesen eyacular y preguntándome por dónde se eyacula. Me decían, se eyacula por dentro de la vagina. Yo les decía, no, se eyacula desde la vulva, o sea, desde la parte exterior. Ah, pues... Que no es casual tampoco que en los 90 aparezcan las teorías queer sobre construcción del cuerpo, que aunque no hay una relación necesaria con el SIDA, pero sí es casi convergente, ¿no? El de hoy ha sido un relato que responde al contexto político español, pero cada contexto tiene su propia historia. No obstante, esta enfermedad nos enfrenta a todos o nos hace espejo ante las discriminaciones, ante la homofobia y ante el sexismo. Por eso, está muy bien recordar que entre todas podemos parar el SIDA.